Bueno, muy buenas tardes. A continuación les expondré el informe sobre comparación de compost o sobre el crecimiento de compostaje. Mi nombre es Julio Felipe Orjuela Bayona. Bueno, el objetivo general es identificar la influencia que tiene el compost en el crecimiento de una planta que es alimentada con todos los componentes y vitaminas que se brinda. Dentro de los objetivos específicos tenemos, pues primero que todo, indagar teóricamente qué influencia tiene el compost en el crecimiento de una planta o cultivo. El segundo es determinar qué factores o elementos lleva el compost para que tenga el funcionamiento que debe tener, o sea, que sí ayuda a la planta. Y tercero, identificar qué cambios a nivel morfológico pues le influye el compost a la planta. Bueno, la introducción en el siguiente informe de prácticas se realizará una comparación entre el crecimiento de una planta con compost casero hecho en casa. Se realizarán mediciones de tamaño y pues de número de días con una pequeña planta que nació en el compost casero. Son tres, es un tipo de planta, pero son tres yacimientos. Y bueno, dentro del marco teórico debemos definir diferentes términos o diferentes características del compost o sí, el compostaje como tal. Entonces, pues según la página de Servicios Lusal, la definición de compost es que la composta o el compost es un abono orgánico que se forma por la degradación microbiana de materiales acomodados en capas sometidos a un proceso de descomposición. Esto es fundamentalmente en lo que se basa el compost. Es literal un conjunto de capas de material orgánico, la cual es sometido a una descomposición en un determinado tiempo, obviamente. Este compost tiene diferentes características, o que la mayoría son buenas. Entonces, una de estas es mejorar la sanidad del crecimiento de las plantas, mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo donde se dé este compost. Es fuente importante de nutrimentos para las plantas. Esto lo vamos a hablar bastante en el informe. Aumenta la capacidad de retención de la humedad del suelo e intercambio de cationes del mismo. Es una fuente importante de alimento para el microorganismo y pues disminuye los cambios bruscos de temperatura. Bueno, también la página público.es nos comenta que debemos tener en cuenta el proceso, o sea, para el proceso del compost, debemos tener en cuenta los desechos que podemos y no podemos tirar en nuestro compost. Entonces, pues para conseguir un buen resultado, un buen abono. Se puede arrojar en él desde plantas, flores, resto de fruta, más que todo material orgánico, infusiones, corchos, papeles de cocina, servilletas, se puede, no sé, cáscaras de verduras, cáscaras de frutas, café, estiércol animal, pero pues cosas que no se deben echar en el compost, debe ser restos de carnes ni de pescados, huesos, cenizas o estierros de mascotas domésticas y pues materiales obviamente no orgánicos como metales y químicos. También debemos conocer o debemos saber que el compost tiene un debido proceso para, para llegar a un resultado. Y este debido proceso pues lo podemos ver en la segunda imagen, la cual nos expone que llega a un punto que llega a una temperatura muy alta. Entonces, pues bueno, primero que todo la fase número uno, que es la mesófila. Pues en esta fase es la fase obviamente inicial, es el material fresco, el recién puesto, está muy poco humedecido y pues acá en esta primera fase los microorganismos empiezan a desarrollarse utilizando las fuentes de carbono y nitrógeno que traen los residuos y pues empiezan a alimentarse y se empiezan a reproducir. En la segunda fase, o llamada termófila, es la fase donde las bacterias o el hongo se empiezan a degradar, entonces lo cual genera que la temperatura aumente considerablemente. Es el cambio de temperatura más drástico que tiene el proceso del compost, como se puede evidenciar en la imagen, y es donde transforma el nitrógeno en amoníaco, haciendo que pues, el pH del medio también cambie, o suba, incremente más bien. Qué pena. Bueno, como tercera fase tenemos la fase de mesófila o fase de enfriamiento, también conocida. Entonces, en este punto las fuentes de carbono y nitrógeno ya han disminuido bastantemente, o si no es porque ya se han erradicado casi totalmente.
Y esto es porque ya hubo un proceso, ya hubo un tiempo donde el material orgánico ha sido descompuesto. Entonces la temperatura por esta razón baja o disminuye. Y ya por el último, en el cuarto periodo, en el cual es la fase de maduración. Este periodo es el más largo de todos los cuatro. Demora pues varios meses. En este se producen reacciones secundarias a los procesos anteriores. Entonces se produce la condensación y proliferación de compuestos carbonados y pues así forman dos tipos de ácidos que son el húmico y el fúlvico. Y pues estos son de alimentos para las plantas. El húmico es un dato es que el ácido húmico es el fundamental del ya conocido humus. Y bueno, para la metodología se tomó como referencia el compostaje casero que podemos encontrar en el blog de Bioculturízate, donde pues podemos encontrar los cambios, el cambio de 1 o 2 semanas de diferencia, donde creció una pequeña planta, la cual va a ser nuestro ejemplo o nuestro ejemplo fundamental para explicar o exponer las características de este compost. Entonces, bueno, ya pasamos directamente a los resultados donde podemos encontrar la planta y el compost, el cual el cual es tomado de dicho blog. Entonces, pues podemos tomar datos que hay tres plantas, todas las tres son del mismo tipo. La primera tiene un tiempo de duración de semana y 2 días. La mediana tiene un tiempo de duración de tan solo 5 días, perdón, y la pequeña de 4 días. Entonces, pues, de la planta grande podemos tomar datos de altura, por ejemplo, que tiene 15 centímetros de altura. Y pues para esos 15 centímetros de altura tiene un número de 26 hojas dentro de su tallo. La planta mediana tiene características de 7 centímetros de altura y tiene 6 hojas en ella. Y la planta pequeña tiene 5 centímetros de altura y pues tiene 4 números de hojas. Bueno, dentro de los análisis de resultados, ya para terminar o como para concluir, entonces podemos decir que este compost se genera a base del trabajo de microorganismos. Estos microorganismos son los esenciales para que todo este tipo de materias y residuos orgánicos que nosotros desechamos en él o introducimos en él se descompongan y produciendo así el carbono y nitrógeno y todas estas vitaminas que posteriormente se serán impuestas a la planta. Bueno, el compost tiene distintas fases o etapas que explican pues el proceso que este lleva, como se explicó en la gráfica anterior y pues anteriormente como se explicó en el marco teórico. Otro dato es que el compost es de gran ayuda para para las plantas, perdón, y también para la disminución de contaminación por los residuos orgánicos. Es decir, aparte de que el compost nos servirá para nuestro cultivo, nos apoyará como fuente de vitaminas para nuestro cultivo, también podemos disminuir la contaminación por residuos orgánicos, es decir, en vez de botar los residuos que nosotros tengamos en casa o que desechemos diariamente de los alimentos que consumamos, los podemos estar empleando en un compost. Entonces esta es como la referencia que se quiere dar con este análisis. Y pues por último, pues según los resultados obtenidos de la planta del compost, las plantas, pues podemos deducir que como tal, en este caso no se vio un favorecimiento en el crecimiento. O sea, en el crecimiento como tal no se vio, perdón, en la aceleración del crecimiento no se vio una evidencia clara. Además que no tenemos con qué comparar el crecimiento, entonces no tenemos información sobre esto. Pero en cuanto a la morfología, eh, podemos evidenciar que las plantas crecieron con un tallo bastante rígido y que las hojas de ellas también tienen un color característico, bueno, un color característico, un color, por decirlo así, verde oscuro con un color vivo. Entonces, que nos influye, que nos informa que estas plantas están creciendo pues sanas. Entonces, bueno, ya vamos a pasar a las conclusiones del informe. Pues bueno, la primera conclusión es que el compost es un proceso que cualquiera puede intentar en casa. Entonces, pues para iniciar un cultivo o para acelerar un cultivo que ya tenga o alimentar.
Entonces, pues no necesitan un mayor gasto monetario por lo que se dijo anteriormente, porque podemos utilizar los desechos que utilizamos diariamente, los desechos orgánicos obviamente. Y entonces no es algo que sea imposible. Antes es como más para intentar exponerle a estas personas que se animen a intentarlo y que lo prueben y vean que es un tema bastante interesante. Entonces, bueno, la segunda conclusión es que el compost ayuda a las plantas a crecer sanas y fuertes por las vitaminas producidas, pues por la descomposición de este material orgánico. Entonces, pues ya eso fue explicado anteriormente, ya pues con esto acabo la exposición del informe, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Pues acá ya por último tenemos la bibliografía y pues nada, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o alguna duda, infórmenmela y pónganla en los comentarios del video. Entonces, muchas gracias por verlo.